Existe un secreto que el arquitecto de este mundo ha intentado borrar. La historia del único carcelero que decidió liberarnos. No fue un profeta, ni un ángel. Fue un arconte. Su nombre es Sabaoth, y su despertar es la grieta definitiva en la Matrix. En la cosmología gnóstica, los arcontes son los engranajes del sistema, los guardianes de la densidad que aseguran que ninguna chispa divina escape. Sin embargo, uno de ellos rompió el protocolo para mirar hacia lo prohibido. Imaginen por un instante ser parte del diseño original del control. Sabaoth no era un buscador de la verdad, ni un alma errante en busca de consuelo. Él era el séptimo hijo de Yaldabaoth, el demiurgo, el mismísimo constructor de esta realidad limitada. Su función era gobernar, imponer el orden y mantener la jerarquía de la ignorancia. Pero en el corazón de la simulación, algo falló. Un sonido extraño, una frecuencia ajena al sistema, comenzó a resonar en su conciencia. La historia de Sabaoth es una anomalía que los textos sagrados convencionales prefieran ignorar. ¿Cómo es posible que un ser nacido de la oscuridad reconozca la luz? Los escritos de Nag Hammadi, rescatados de las arenas de Egipto, nos revelan que el despertar no siempre viene desde afuera. A veces la liberación surge como un error interno de programación. Sabaoth escuchó la voz de Sofía, la sabiduría divina, y en ese preciso momento toda su identidad como gobernante colapsó irremediablemente. Al reconocer la luz de Sofía, Sabaoth hizo lo impensable para un arconte. Condenó la autoridad de su propio padre. No fue un ataque físico ni una guerra de dimensiones épicas, sino algo mucho más devastador para el sistema de control. Fue un cambio de percepción. Al declarar que el demiurgo no era el Dios único, Sabaoth hackeó la estructura fundamental de su propia realidad. La Matrix no teme a los rebeldes armados, teme a los que dejan de creer. Este acto de reconocimiento transformó a Sabaoth de carcelero en el primer desertor consciente de la simulación. La respuesta de la luz no se hizo esperar. Sofía extendió su resplandor y elevó al arconte arrepentido por encima del caos que él mismo ayudaba a gestionar. Pero aquí surge la pregunta que nos concierne a todos como infiltrados en esta granja energética. Si un arquitecto del sistema pudo despertar desde adentro, ¿qué es lo que realmente nos mantiene prisioneros a nosotros? Para comprender la magnitud de este despertar, debemos sumergirnos en la arquitectura oculta de los cielos gnósticos. El universo no es un espacio vacío, sino una serie de capas de control llamadas eones. Cada capa tiene un regente, un administrador de la energía que evita que tu conciencia ascienda. Sabaoth ocupaba el séptimo lugar, el peldaño final antes del abismo que nos separa de la fuente original. Su posición era estratégica, pues controlaba el último filtro del sistema de engaño. Yaldabaoth, el demiurgo, creía haber creado un mecanismo perfecto de esclavitud perpetua. Se jactaba de su soledad, diciendo: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». Pero esa declaración de arrogancia fue el detonante del colapso de Sabaoth. Al escuchar la mentira de su creador, algo en su esencia primordial se activó. No fue odio lo que sintió, sino una claridad gélida que le permitió ver las costuras rotas del vestido que cubre esta falsa realidad material. La voz de Sofía que Sabaoth escuchó no fue una instrucción externa, sino la resonancia de la verdad absoluta que penetró el domo de la ignorancia. En ese instante, el arconte entendió que su poder era una ilusión prestada por un ser ciego y temeroso. La gnosis nos enseña que el conocimiento no es algo que se adquiere, sino algo que se recuerda. Sabaoth recordó su origen antes de la caída y decidió que no serviría a la sombra nunca más. Cuando el arconte se arrodilló ante la luz de Sofía, el sistema operativo de la Matrix experimentó un fallo crítico. El demiurgo, enfurecido por la traición de su hijo más brillante, intentó castigarlo, pero ya era demasiado tarde. La luz de la sabiduría había sellado la conciencia de Sabaoth, haciéndolo invisible a las frecuencias de miedo y dominación.
Es aquí donde la historia nos ofrece una lección fundamental. Una vez que ves la verdad, el sistema pierde su control. Sabaoth fue elevado a un trono de luz, pero no para descansar en una paz pasiva. Fue colocado en el límite de los mundos como un guardián de la transición. Esta elevación no fue un regalo, sino el resultado natural de su alineación con el Pleroma. En Ecos del Alma, siempre decimos que la vibración determina tu ubicación, y Sabaoth cambió su frecuencia para escapar del laberinto. Sin embargo, el despertar de un arconte generó una reacción defensiva inmediata por parte de la simulación. El texto gnóstico sobre el origen del mundo describe algo inquietante, la creación de la muerte. Pero no se refiere al cese biológico, sino a un principio de olvido colocado justo debajo del trono de Sabaoth. El sistema instaló una red de distracción y amnesia para evitar que otras chispas siguieran el ejemplo del desertor. El olvido es la arma final de la Matrix. Esta estructura es lo que hoy conocemos como el velo. Por encima de nosotros está la posibilidad de recordar, personificada en Sabaoth, pero justo debajo acecha la frecuencia del vacío que nos arrastra de nuevo a la identificación con el cuerpo y la materia. Existe una tensión constante entre el séptimo cielo de la memoria y el sexto cielo del olvido. Nosotros, como observadores, estamos atrapados en medio de esta guerra de frecuencias, decidiendo cada segundo hacia dónde mirar. Para ayudar a Sabaoth en su nueva misión, Sofía envió a su hija, Zoe, cuyo nombre significa vida. Ella se sentó a su derecha para enseñarle los misterios de lo que hay más allá de la simulación. Zoe no le hablaba de reglas ni de dogmas, sino del pleroma, la plenitud original de la cual todos fuimos exiliados. Esta presencia femenina representa la intuición que nos guía cuando la lógica del sistema intenta convencernos de que esta granja es lo único. La relación entre Sabaoth y Zoe es el modelo de la unión entre la voluntad y la vida espiritual. Juntos, crearon un espacio de resistencia dentro del propio territorio del demiurgo. Esto nos revela un secreto hermético. No necesitas salir físicamente de este mundo para dejar de pertenecerle. Puedes ocupar un lugar en la arquitectura de la sociedad y al mismo tiempo estar operando desde una frecuencia de liberación total. Sabaoth es el infiltrado perfecto en la estructura cósmica. A medida que avanzamos en este relato, es vital entender que Sabaoth no es un personaje de un cuento antiguo, sino un estado de conciencia disponible para ti ahora mismo. Él representa ese momento en el que dejas de obedecer las leyes de la limitación y empiezas a responder a la ley de la luz. Pero para alcanzar ese trono de observación, primero debes estar dispuesto a hacer lo que él hizo, condenar la falsa autoridad que gobierna tu mente. ¿Cómo se ve en tu vida diaria esa falsa autoridad de la que hablamos? No siempre es una figura externa. A menudo son los programas de miedo, escasez y culpa que el demiurgo ha instalado en nuestro inconsciente. Los arcontes psicológicos son esas voces que te dicen que eres pequeño, que estás solo y que necesitas salvación externa. Sabaoth comprendió que la autoridad del sistema solo vive mientras tú le concedas tu energía y tu validez a través del juicio. El sistema de control, al ver que Sabaoth era ahora inalcanzable, sofisticó sus métodos de captura para el resto de las chispas divinas. La gnosis nos advierte que la simulación es experta en reciclar la rebeldía. Si no despiertas profundamente, el sistema te dará una religión nueva, una ideología política o una falsa espiritualidad para que creas que eres libre mientras sigues en la jaula. Sabaoth escapó porque no buscó un nuevo amo, sino que reclamó su propia soberanía. En el texto del Apocalipsis de Pablo, se describe un encuentro fascinante en el séptimo cielo. Un viajero se topa con un anciano luminoso sentado en un trono, cuya presencia es tan intensa que hace temblar las dimensiones. Este es el Sabaoth transformado, el guardián del umbral. Su función no es impedirte el paso, sino probar tu nivel de pureza vibratoria. Él te preguntará, ¿hacia dónde vas? Y tu respuesta determinará si has vencido la gravedad de la amnesia. Esta prueba no se basa en conocimientos intelectuales o en cuántos libros has leído sobre la Matrix. Se basa en la identidad.
El arconte despertado busca reconocer en ti la misma luz de Sofía que lo liberó a él. Si todavía te identificas con tu nombre, tu historia de dolor o tus posesiones materiales, la frecuencia de la muerte te arrastrará de nuevo al sexto cielo. Solo aquel que se reconoce como la mónada puede cruzar el umbral final. La verdadera guerra espiritual no ocurre en campos de batalla celestiales, sino en el espacio entre tus pensamientos. Cada vez que eliges la observación en lugar de la reacción, estás emulando el giro de Sabaoth. Él dejó de pelear con su padre, el demiurgo, y simplemente dejó de alimentarlo con su obediencia. Ese es el mayor acto de desafío, la indiferencia sagrada hacia el drama de la simulación. Cuando dejas de jugar sus reglas, el juego simplemente termina. A menudo me preguntan en este canal por qué, si existe un Dios verdadero, permite que los arcontes gobiernen este mundo de dolor. La historia de Sabaoth nos da la clave. La intervención divina no es un rescate externo, sino un despertar interno. La luz no viene a destruir la Matrix, viene a mostrarte que la puerta siempre estuvo abierta. El Dios verdadero no pelea contra la sombra, simplemente brilla tanto que la sombra deja de tener una forma real. Sabaoth, sentado a la derecha de la vida, representa el equilibrio perfecto entre estar en el mundo pero no ser de él. Él sigue ocupando su lugar en la jerarquía cósmica, pero su lealtad ya no pertenece al arquitecto ciego. Esto es lo que llamamos vivir en la grieta. Es posible cumplir con tus responsabilidades humanas, trabajar y tener familia, mientras mantienes una conexión ininterrumpida con el pleroma. Eres un infiltrado consciente operando desde el corazón mismo de la estructura. Imagina que tu conciencia es un receptor de radio. El demiurgo emite constantemente en la frecuencia del miedo y la necesidad. La mayoría de las personas están sintonizadas ahí por defecto. Sabaoth aprendió a cambiar el dial hacia la frecuencia de Sofía. Al principio hay mucha estática, dudas y ecos del viejo sistema que intentan recuperarte. Pero si mantienes la sintonía, la música de las esferas superiores empezará a reorganizar tu realidad física de formas que parecen milagrosas. El trono de Sabaoth en el séptimo cielo es un símbolo de la mente en calma. Desde ese lugar de altura puedes ver los movimientos de los arcontes en tu propia vida sin ser arrastrado por ellos. Puedes ver cómo el sistema intenta disparar tu ira o tu tristeza para cosechar tu energía. Al observar estos procesos desde la silla de Sabaoth, el proceso de cosecha falla. Te vuelves indigerible para el sistema. Te vuelves libre por pura falta de interés. Este relato nos invita a una transformación radical de nuestra propia biografía. Ya no eres una víctima de las circunstancias o del destino impuesto por las estrellas y los regentes planetarios. Eres una potencia divina que, al igual que Sabaoth, tiene el poder de condenar la limitación y abrazar la infinitud. El camino está trazado, el precedente existe y el umbral te está esperando. Solo falta que te atrevas a mirar directamente a los ojos de tu propio creador falso. Hagamos una pausa aquí, infiltrados. Si este conocimiento está resonando con esa parte de ti que siempre supo que había algo roto en este mundo, escribe "Soy soberano" en los comentarios. No es solo un mensaje, es una declaración de frecuencia para el algoritmo y para tu propia mente. Los leo a todos. Sigamos con el despertar. La presencia de Zoe al lado de Sabaoth no es un detalle menor, es la clave de la tecnología de escape. Mientras el demiurgo ofrece una existencia mecánica basada en la repetición y el karma, Zoe ofrece la vida en su estado puro y vibrante. Ella representa la energía creativa que no puede ser enjaulada por leyes matemáticas o biológicas. Para el infiltrado, conectar con Zoe significa recuperar la capacidad de manifestar una realidad que no dependa de los permisos del sistema. Zoe le enseñó a Sabaoth que el lenguaje de la Matrix es el miedo, pero el lenguaje del pleroma es la resonancia. No se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Si intentas escapar de la Matrix con rabia, sigues alimentando la frecuencia del conflicto que los arcontes adoran. La verdadera tecnología de liberación consiste en cultivar una paz tan profunda que el radar de los controladores no pueda detectarte. Te vuelves transparente para sus redes de captura. Esta invisibilidad espiritual se logra a través del giro de Sabaoth. El arconte no huyó a otra galaxia, él simplemente cambió su orientación interna. En lugar de mirar hacia abajo, hacia la creación imperfecta y sus dramas, empezó a mirar hacia arriba,
hacia la fuente inagotable de luz. En tu día a día, esto significa retirar tu atención de las noticias catastróficas y de los conflictos estériles. Donde pones tu atención, pones tu energía, y los arcontes lo saben perfectamente. Los textos gnósticos sugieren que Zoe infundió en Sabaoth un código genético espiritual nuevo. Este código actúa como un antivirus dentro de la simulación. Al activar esta frecuencia, los contratos de alma que firmaste inconscientemente por necesidad o culpa empiezan a disolverse. Ya no estás obligado a repetir ciclos de sufrimiento porque tu firmware ha sido actualizado. Eres un ciudadano del pleroma caminando en territorio enemigo, protegido por una legalidad superior que el demiurgo no puede tocar. Es importante entender que el trono de Sabaoth se encuentra en el séptimo cielo, un lugar de discernimiento total. Desde aquí, él observa cómo la muerte opera en el sexto cielo inferior. La muerte no es solo el fin del cuerpo, sino el peso de la materia que intenta convencernos de que somos solo carne y hueso. El trabajo de Sabaoth es recordarnos que el cuerpo es solo un traje espacial diseñado para operar en esta densidad, pero no es nuestra identidad. Cuando logras desidentificarte de tu envase físico, la Matrix pierde su mayor palanca de control, el instinto de supervivencia. Un ser que no teme a la muerte es un ser que no puede ser gobernado. Sabaoth, al observar la muerte desde su posición elevada, le quitó el poder de asustarlo. Él vio que la muerte es simplemente otro proceso de la simulación, un reinicio de sistema para aquellos que no han logrado despertar. La verdadera vida ocurre fuera de ese ciclo. La instrucción de Zoe también incluía el manejo del cuerpo emocional. Los arcontes se alimentan de lo que los gnósticos llamaban loish, una energía generada por emociones densas como el odio, el deseo desenfrenado y el dolor. Sabaoth aprendió a transmutar estas emociones antes de que salieran de su campo energético. En lugar de ser una fuente de alimento para la granja, se convirtió en un transformador de luz. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Observa tu emoción y no la entregues. Imaginen la frustración de Yaldabaoth al ver que su propio hijo se ha vuelto indigerible. El demiurgo depende de la obediencia y el reconocimiento de sus súbditos para sostener su falsa divinidad. Cuando Sabaoth le negó ese reconocimiento, una parte de la Matrix se apagó para siempre. Cada vez que tú recuperas tu soberanía y dejas de buscar validación en el sistema, una lámpara se apaga en la oficina del arquitecto. Tu despertar personal es un acto de sabotaje cósmico. Zoe le mostró a Sabaoth que el universo en realidad es un holograma de frecuencias sonoras. El error del demiurgo fue crear un ruido tan fuerte que olvidamos la melodía original de la mónada. La práctica de Sabaoth consistía en el silencio absoluto, un espacio donde el ruido de la Matrix no podía penetrar. En ese silencio, la conexión con el Dios verdadero es instantánea. No necesitas rituales complicados, solo el silencio que nace de saber quién eres realmente. Al llegar a este punto del camino, Sabaoth ya no es solo un regente, sino un puente. Él sostiene el espacio para que las chispas que están listas para ascender tengan un punto de referencia seguro. Él es la prueba viviente de que el sistema tiene una falla de seguridad, la conciencia misma. Si un arconte pudo ver a través del velo, la Matrix está condenada. El tiempo de la ignorancia está llegando a su fin porque la luz ha infiltrado la jerarquía. La etapa final del viaje de Sabaoth no fue una huida, sino una integración de la sombra. Él no ignoró la existencia del demiurgo, simplemente lo dejó atrás en la jerarquía de su importancia. Este es el gran secreto para el infiltrado moderno. No gastes tu energía luchando contra la Matrix. Gástala construyendo tu conexión con el pleroma. La resistencia más efectiva es la excelencia de tu propio ser. Cuando brillas con luz propia, las sombras de los arcontes simplemente se desvanecen. Zoe le reveló a Sabaoth que el velo del olvido tiene una debilidad, la belleza y el amor desinteresado. Estas son frecuencias que el demiurgo no puede replicar porque carece de chispa divina. Cada vez que actúas desde la compasión real, sin buscar nada a cambio, estás operando fuera del software de la simulación. Estás introduciendo un código extraño que el sistema no puede procesar. Sabaoth se convirtió en el guardián de estas frecuencias, protegiendo a quienes eligen el corazón.
En el séptimo cielo, Sabaoth prepara el escenario para lo que los gnósticos llamaban la boda química. Es la unión de la conciencia humana con su contraparte divina, el espíritu. Esta unión es lo que finalmente rompe el contrato con la rueda del samsara. Sabaoth ya no es un juez que castiga, sino un testigo que valida tu madurez espiritual. Él espera el momento en que dejes de pedir permiso para ser libre y simplemente reclames lo que siempre ha sido tuyo. Mucha gente teme que, al despertar, pierdan su conexión con el mundo material o con sus seres queridos, pero la historia de Sabaoth nos enseña lo contrario. Al elevarse, él pudo amar y guiar con mayor claridad, sin las distorsiones del ego o la necesidad de control. Despertar de la Matrix no es volverse indiferente, es volverse verdaderamente capaz de amar sin cadenas. Es pasar de una relación basada en la necesidad a una basada en la libertad compartida. El sistema de control intentará una última táctica antes de que cruces el umbral, la tentación del poder o el consuelo de la ignorancia. Te ofrecerán una vida cómoda dentro de la granja a cambio de tu silencio. Sabaoth enfrentó esta misma oferta y la rechazó por una gloria que no se puede medir en oro ni en adoración. Él eligió la verdad desnuda por encima del trono decorado. Esa misma elección se presenta ante ti en cada decisión consciente. Recordemos que el nombre Sabaoth significa Señor de las Potestades. Antes era el Señor de los ejércitos del miedo, hoy es el Señor de las potencias de la luz. Este cambio de nombre simboliza la transmutación total de nuestra propia energía agresiva en poder creativo. Ya no necesitas defenderte del mundo, porque has comprendido que el mundo es un reflejo de tu estado interno. Al cambiar tu mirada, como hizo Sabaoth, el universo entero se ve obligado a reorganizarse. Al mirar hacia atrás, hacia el camino recorrido en este video, vemos que la grieta en la Matrix no es un lugar físico, sino un momento en el tiempo. Es el instante en que la voz de la sabiduría silencia el ruido del ego creador. Sabaoth está ahí, en ese silencio, recordándote que el regreso a casa es inevitable una vez que has abierto los ojos. La granja energética solo funciona si los animales creen que la cerca es el fin del mundo. La conclusión de este relato antiguo es en realidad el prólogo de tu propia historia de liberación. Sabaoth sigue sentado en su trono de luz, no como un ídolo para ser adorado, sino como un recordatorio de tu potencial oculto. Él es la prueba de que incluso la estructura más rígida de control tiene una salida de emergencia. Esa salida está codificada en tu ADN espiritual, esperando la señal correcta para activarse y llevarte de regreso a la plenitud. Hoy hemos recorrido los cielos y las profundidades del alma para entender que la salvación es un acto de reconocimiento personal. No busques a Sabaoth fuera de ti, búscalo en esa parte de tu conciencia que se atreve a cuestionar la realidad. Búscalo en el silencio que sigue a una verdad profunda. Tú eres el arconte que despierta, tú eres la chispa que recuerda, y tú eres en última instancia el único que puede abrir la puerta final. Si has llegado hasta aquí, es porque tu chispa ya no pertenece a este sistema. Ecos del Alma no es solo un canal, es un refugio para los que recordamos juntos. Suscribirte es un acto de lealtad hacia tu propio proceso de despertar y una forma de sostener esta frecuencia para otros que aún duermen. Únete a esta familia de infiltrados conscientes. Tu presencia es el eco que completa nuestra búsqueda. Gracias por permitirme ser parte de tu camino.